tanto que me tengo que acomodar. Ahí va. Bueno, buenas noches. Vamos a intentar ser lo más rápidos posibles. Eso es algo que me cuesta. Hablo muy lento, así que bueno, es lo que tocó. Pero pará, vamos a hablar. Hoy me dieron un tema. El título de este mensaje, gracias Moy por hacer la placa, que decía Jesús, Dios fuerte, Emmanuel. Ahora, con el poder que me da estar acá en el púlpito, yo le voy a cambiar el título al mensaje. Vamos a hablar igualmente de Emmanuel. Pero el título de este mensaje es ¿qué te da esperanza? Y llévatelo, pensá, ¿qué te da esperanza? Pensalo para vos, ¿qué me da esperanza? Ese es el título del mensaje. Porque hoy vamos a hablar de la esperanza. Emmanuel es una esperanza de que Dios un día iba a visitar a su pueblo, haciéndose hombre. Ahora, vamos a introducir qué es la esperanza. Mira, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra esperanza aparece de manera graficada con dos palabras. La primera es shahal. Shahal significa esperar por. Por ejemplo, en la historia de Noé, él está en el arca y dice la palabra del Señor que Noé shahal durante semanas en busca de tierra firme. Él esperó. La otra palabra para la esperanza es kavak, con Q. Y esta está relacionada con una palabra un poco más profunda que es kub, o kab, no sé cómo se dice en hebreo, pero se escribe kab. Y significa cordón. Ahora, ¿qué tiene que ver el cordón? Bueno, la idea que grafica el concepto de kavak es un cordón que se está tirando, una fuerza que se está generando hasta que en un momento se produce una liberación. La cuerda se rompe o las dos fuerzas se cansan y la cuerda vuelve a su lugar. Entonces, el sentido que está diciendo es expectativa tensa. Y por ejemplo, el profeta Isaías ilustra a Dios. Dice que él es un agricultor que siembra viñas y que cavaea por las buenas uvas. Pero, ¿esperar para qué? Bueno, en el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba hundida en el pecado. Estaban haciendo las cosas mal. A veces se levantaban hombres que hacían lo recto a lo que decía Dios por medio de los profetas. Isaías dice en Isaías 8:17 que en este momento el Señor está escondiendo su rostro de Israel. Así que y ahí usa la palabra kavá por él. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenía Isaías era la esperanza en Dios mismo. Y es una expresión que está a lo largo de todo el Salmos. En más de 40 veces aparece esta expresión. El Salmo 130 dice, yo kavaá en el Señor. Oh Israel, yahal en el Señor, porque Él redimirá a Israel de todos sus pecados. La esperanza bíblica se trata de una persona, de Dios. Por eso es muy distinto al optimismo, porque el optimismo elige ver en las circunstancias de la vida cómo todo puede salir bien. Pero no, la esperanza bíblica nos habla de que a pesar de las circunstancias, yo elijo esperar en Dios. Ahora, ese es el concepto de esperanza. Vamos a la profecía. Hoy vamos a hablar del misterio del Emmanuel. Y digo misterio porque nosotros sabemos lo que es, pero en el contexto en el que esto se profetizó, ni el profeta mismo, yo creo que llegó a dimensionar lo que significaba esto. El contexto bíblico en el que esta profecía se da es en el siguiente. Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios dividido en dos. Israel en el norte, Judá en el sur. Ahora, en ese momento había una alianza política militar del reino del norte con la nación de Siria. El reino del norte se había envuelto en el pecado. Ya habían sido separados
de la nación del sur, se habían hecho un templo nuevo, hacían sacrificios a un montón de dioses, no solo al Dios de Israel. Los reyes hacían pactos con las naciones a las que Dios le dijo no hagas pacto con ellas. Y en ese momento, en Judá hay un rey que se llama Acaz, de los peores reyes que tuvo Israel. Dice la Biblia del rey Acaz en 2 Reyes 16:2, que Acaz comenzó a reinar cuando tenía 20 años y reinó durante 16. Y la descripción que nos da Dios es: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su padre David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Hizo pasar a su propio hijo por fuego, según las prácticas abominables de las naciones que echó Jehová delante de los hijos de Israel. Este era el rey Acaz. En este contexto estaban los ciudadanos del pueblo de Judá. Y al rey se le venían dos naciones más fuertes que ellas a atacar. Y acá arranca Isaías a profetizar. Dice Isaías 7, es lo que vamos a leer hoy. Aconteció que en los días de Acaz, el hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Este es el contexto. Ahora, dice Dios, pero no la pudieron tomar. Y vino la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Isaías es un poco poético cuando escribe, pero lo que está queriendo decir es: Siria, Efraín, que es Israel, la nación del norte, se juntaron para matarte, a vos y a todo tu pueblo. Entonces Jehová dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz y dile: alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Qué quiere decir cabos de tizón que humean? Bueno, Dios un poco se está burlando de estos dos reyes. Les está queriendo decir, son como dos hogueras que están encendidas, pero todas las hogueras se apagan. Por eso le dice: alerta, pero ten calma. Le está diciendo: prepárate, pero confía en mí. Ha maquinado tu ruina el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá, hagámosla pedazos y repartámoslas entre nosotros y pongamos un rey, pongamos por ella un rey al hijo de Tabel. Querían poner un rey. Y dice: con todo Jehová el Señor dice así: no se mantendrá ni será así. Dentro de 75 años, versículo 9, Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán firmes. Lo que le estaba queriendo decir Dios es: ojo en dónde pones tu esperanza. Por un lado, le asegura que estas dos naciones no van a prevalecer en contra de ellos. Pero por otro lado le dice: si no se mantienen firmes, no permanecerán. Si no creen, no se mantendrán firmes. Ahora, esto es para que nosotros tomemos dimensión. Cuando nuestra confianza está puesta en hombres, o en este caso en un ejército, en nuestro propio poder, en nuestros bienes, en nosotros, y no confiamos en el Señor, no vamos a permanecer firmes. Por eso lo exhorta. Dios lo quiere despertar al rey. Le quiere decir: ¿no te das cuenta que tenés que confiar en mí? Te estoy diciendo que estas naciones a las que tanto temes van a dejar de existir, pero confía en mí. Ahora miren lo que hizo el rey. Segunda de Reyes, ahora sí, 16:7. Lo tengo acá. Dice: Acaz envió mensajeros al rey de Asiria y le dijo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y líbrame de las manos del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado en contra mí. Todo lo que Dios le dijo que no haga, es lo que hizo. Porque puso su esperanza en hombres. Puso su esperanza en un ejército más fuerte que esas dos naciones y que su propia nación. Y acá el Señor
otra vez, conociendo el corazón de Acaz, empieza a profetizar por medio del profeta Isaías, ¿no? Empieza a decirle lo que tiene que hacer y lo que va a suceder. Y entra lo que hoy nos compete a nosotros. Versículo 10. Habló de nuevo Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Hay una versión que dice: pídela lo más difícil que quieras. Miren lo que responde el rey: no la pediré, no tentaré a Jehová. Es un cara dura. Esa falsa modestia, esa falsa piedad que tenía el rey Acaz, no era porque no quería tentar al Señor, era porque su esperanza estaba en su contrato político-militar con el rey de Asiria. No solo con el rey de Asiria, él consultó al rey de Egipto también. Acaz estaba seguro que a él no le iba a tocar nadie, porque la nación más fuerte lo estaba protegiendo. Dice la palabra del Señor que este rey, Acaz, puso la esperanza en los hombres, lo idolatró al rey de Asiria, le dio todos sus tesoros, vació los tesoros del templo de Dios y se los dio, y encima, por medio del sacerdote Usías, hizo un sacrificio en honor al rey de Asiria. Cuando ponemos nuestra esperanza en los hombres, es muy difícil que algo bueno pueda salir de ahí. Y lo vamos a leer ahora. Miren lo que pasó. Dijo entonces Isaías: oíd esto, casa de David. ¿No te es molesto? ¿No te es poco molestar a los hombres para también molestar a Dios? Por tanto, el Señor mismo dará una señal. O sea, se cansó de Acaz, de su falta de esperanza, de su falta de convicción, de su pecado. El Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel cuando sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú tanto temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que las dos tribus de Israel se separaron. O sea, dice Efraín y Judá, está hablando del norte y del sur. Esto es, hará venir al rey de Asiria. Profecía de parte de Isaías que dividimos en dos partes. Por un lado, la esperanza de que un día Dios iba a visitar a su pueblo. Dios cansándose de los reyes de Judá y diciéndoles: yo te voy a dar una señal. Un día la Virgen concederá dar a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Un día Dios va a visitar a su pueblo. Pero por otro lado, por tanto, elegiste poner tu esperanza en los hombres, la nación en la que tú pusiste tu confianza, ¿no? Va a venir y te va a llevar a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando abusamos de nuestro propio yo, el Señor es tajante. Él no deja inocente al culpable. Ahora, ¿qué interpretaron los judíos? Porque ellos no tienen, en este momento en el que está profetizando Isaías, ellos no tenían el canon como lo tenemos nosotros. Nosotros hoy abrimos una Biblia, tenemos Génesis, podemos llegar hasta Apocalipsis, tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, tenemos los profetas, tenemos todo, tenemos la revelación dada. Pero Israel no la tenía. Con suerte tenían la Torá, tenían algunos libros históricos, lo que iba escribiendo algún que otro profeta. ¿Qué era esto del Emanuel? ¿Quién era este niño que la Virgen iba a concebir? Mirá, se cree que una de la interpretación que hizo el pueblo de Israel es esta. Segunda Reyes, versículo 18. Perdón, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela,
rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. El profeta le había dicho al rey que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Ahora, mirá la descripción que hace Dios de este hijo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y atención a esto, Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Claro, el profeta había dicho que un hijo iba a nacer, al cual se iba a llamar Emanuel. Y la descripción que nos habla, que nos cuentan los historiadores hebreos acerca de este hombre, es que el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. No solo eso, en el periodo de Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá, ni antes ni después de él hubo otro, dice Dios. El reino prosperó, pero no solo prosperó a nivel territorial y comercial. Él hizo volver al pueblo a los caminos del Señor. Él quebró a los ídolos que había en medio del pueblo. Él hizo una revolución espiritual por medio del Señor. Él se entregó, puso su esperanza en el Señor. Y cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor nos prospera, el Señor nos cuida. Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza, nuestro escudo. Pero la clave es poner la esperanza en Él. Ahora, Ezequías, lógicamente, era 100% hombre, pero no era 100% Dios. Y en un momento de la vida de Ezequías se enferma. Isaías lo visitó y le dijo, tu enfermedad es enfermedad de muerte, no hay nada que puedas hacer. Pero Ezequías no podía entender qué es lo que le estaba pasando. Entonces en el libro de Segunda Reyes, el capítulo 19, vemos una oración de Ezequías. La podés ver en tu casa. Él habla unas palabras hermosas al Señor y le pide, por favor, que lo sane. Y la respuesta del Señor es, he escuchado tu oración y he decidido concederte 15 años más de vida. Cuando nos acercamos al Señor, cualquiera sea la circunstancia, poniendo nuestra esperanza en Él, a veces no, pero generalmente el Señor responde a todos los que se humillan ante Él y los que confían en Él. Es una enseñanza hermosa la que nos deja el rey Ezequías. Ahora, yo te dije que no era 100% hombre. Bueno, cuando él se sana, dice la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 12, dice que en aquel entonces el rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías lo oyó, el primer error, y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo, ¿qué has hecho? Oye la palabra de Jehová. He aquí que vienen días en donde todo lo que en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia, sin quedar nada. Y dijo Jehová, tus hijos, los que saldrán de ti,
que habrás engendrado los tomarán, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y miren lo que responde Ezequías. Entonces dijo, la palabra que Jehová ha hablado es buena. Después dijo, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Lo que hace enorgullecerse, ¿no? Este rey Ezequías, que había hecho lo recto, que había hecho lo correcto en un momento de su vida, se creyó que no se trataba de Dios, que se trataba de él. Esta respuesta es lo que dice todo, al menos en mis días habrá paz y seguridad. ¿Qué me importa el resto? Eso fue orgullo, eso es esperanza en mí mismo. Dice la palabra de Dios que murió Ezequías, porque no era Dios. En su lugar reinó Manasés, su hijo, que hizo todo lo contrario a él. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y terminó con Babilonia, destruyendo la ciudad, destruyendo el reino, destruyendo el templo, destruyendo todo a su alrededor. Porque los hombres no pueden tomar el lugar de Dios. Los judíos se habían equivocado con Ezequías. Él no era Manuel. Hizo muchas cosas buenas, pero en el momento en el que tenía que decirle no a Babilonia, se entregó. En primer lugar, él oyó lo que Babilonia tenía para decirle. Y cuando nosotros elegimos el pecado, elegimos lo lindo, lo bueno, sin saber que eso trae consecuencias. El pecado se presenta como algo hermoso y cuando se da vuelta, de repente, Babilonia te tira abajo y te derrumba. Por eso es tan importante tener la esperanza en el Señor. Ahora, pasó el tiempo y el misterio de Manuel quedó sin resolver. ¿Visitará Dios a su pueblo? Gracias a Dios, después de mucho tiempo, Mateo escribe lo siguiente. Y el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, hijo de David, y le dijo, no temas en recibir a María por mujer, porque lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo nos dice en 2 Filipenses 5, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este era el misterio detrás de lo que decía el profeta. Este era el hijo de la Virgen, este era Emanuel. Isaías lo profetizó. Juan lo expresó, Pablo escribió al respecto y Mateo lo registró, que Dios un día visitó a su pueblo y vino a ser uno de nosotros, Emanuel. En una conversación entre Pablo y Timoteo, Timoteo le dice, en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mirá,
Mirá a la persona que tenés al lado tuyo, mirala y pensá lo siguiente. Dios un día se hizo una persona igual a ella. Dios se hizo de carne y hueso. Miren lo que escribe C.S. Lewis, un escritor británico. Dice, lo que Dios hizo con nosotros fue esto. La segunda persona de Dios, su Hijo, se hizo humana. Nació en el mundo como un hombre real, de una altura específica, con un color de pelo específico, hablando un idioma específico, con un peso determinado. El ser eterno que conoce todo y que creó todo, se hizo no solo un hombre, sino antes de eso un bebé y antes de eso un feto en el cuerpo de una virgen. El alto y sublime se hizo humilde y desvalido. El que habita en la eternidad vino a morar con el tiempo. Aquel al que nadie puede mirar y vivir fue entregado en un pesebre bajo la mirada de un ganado. El Padre de todas las misericordias se puso a nuestra merced. El Dios que llena el universo se implosionó para convertirse en un niño. Y como todo niño que jamás vivió, tuvo que aprender a hablar, a caminar, a vestirse. Dios se puso en desventaja, en nuestro favor. Y Él intercambió la omnisciencia por un cerebro que tuvo que aprender arameo. Cambió la omnipresencia por 2 piernas para caminar. Y cambió la omnipotencia por 2 brazos que eran suficientemente fuertes para trabajar con madera, pero muy débiles para la autodefensa. Pasó de supervisar 1.000 millones de estrellas a la vez y buscó un pequeño estrecho en la ciudad de Belén, un montón de piedras en Judea, en el desierto de Judea, y toda una calle que lo injuriaba en Jerusalén. El hacedor del hombre se hizo hombre. El pan tuvo hambre. La fuente tuvo sed. La luz tuvo que dormir. El camino se cansó en su camino. La verdad fue acusada de mentira. El maestro fue azotado. El cimiento que todo sostiene fue suspendido en un madero. La fuerza se hizo débil. El sanador fue herido. Y la vida tuvo que morir por vos y por mí. Esta es una verdad sin precedente que era muy difícil de entender para Isaías y para los hebreos. No lo pudieron comprender. Y no hay nada que se le pueda comparar a esto. ¿Qué Dios, desde su lugar, se hace un hombre? El creador de todos nosotros descendió abajo, acá. Por un periodo de tiempo tomó un cuerpo como el nuestro para ir a la cruz a morir por vos y por mí. Este era el misterio de Manuel. El creador en una cuna, el anciano de días haciéndose un bebé, el que truena en los cielos llorando en un pesebre. Ahora, saquemos algunos conceptos para nosotros, para que no sea solamente palabras lindas. Mirá, debido a que Dios se hizo uno de nosotros, es que podemos soportar las dificultades de la vida. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El Salmo 127 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? El mismo salmista dice en el 118, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el profeta Isaías fue más allá incluso,
cuando Dios le dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando estamos en situaciones difíciles, Él promete estar con nosotros. Dios está en nuestras dificultades. Aparte de todo eso, de solo prometerlo, Él las experimentó. Él vino y dijo, ok, voy a vivir como ellos. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, sintió lo que es que te traicione un amigo, sintió lo que es que te maltraten físicamente, sintió lo que es que el Padre no le responda. El cielo guardó silencio cuando Él clamó. O sea, entendé que el Dios del universo, hecho hombre, cuando clamó al Padre, solo obtuvo silencio en un momento determinado. Por eso Él puede entender nuestras debilidades y Él puede ayudarnos a soportar las dificultades de la vida. Podemos estar seguros de que el Señor va a responder. Tiene que ver con el segundo punto que yo les quiero traer, que es que debido a que Dios está con nosotros, podemos tener respuestas directas a nuestras oraciones. Dejemos que la palabra del Señor lo exprese mejor. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 va un poquito más allá y dice, así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que debido a que Él lo ha experimentado, es que puede comprendernos e identificarse con nuestra debilidad. Y Él vino a cumplir una función. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en la antigüedad? Bueno, era el mediador entre Dios y el pueblo. Era aquel el que llevaba las ofrendas, las peticiones, ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación, ofrenda por la purificación espiritual, la purificación física, el que llevaba los diezmos, el que se presentaba en la presencia de Dios por el pueblo. Ese Jesús hoy en nosotros. Job decía lo siguiente, si tan solo hubiera un mediador entre Dios y yo, sin saber que lo que Job buscaba y anhelaba un día se hizo carne y vino. Jesús cumple la función de nuestro sumo sacerdote. Por eso podemos estar seguros que Él va a responder a nuestras oraciones. A veces no es como nosotros queremos, pero Él responde. Y aparte nos dice, acerquémonos. Nos está invitando, nos está diciendo, vengan a buscar respuestas. Vengan a agradecer, vengan a hacer peticiones. Él está sentado, esperando. Dice Apocalipsis que está a la puerta, esperando a que abras para cenar con Él y Él contigo. Y el tercer punto es uno que me gustaría antes de decírtelo, que para todos aquellos que quizás hoy no están en el ministerio, no forman parte, vienen a asistir. Bueno, te invito a que te hagas parte, que te bautices si no estás bautizado y puedas servir al Señor. Porque debido a que Dios está con nosotros, podemos alcanzar los exigentes retos del ministerio. Si querés, te lo pongo, los exigentes retos de la vida. Mirá, en el Antiguo Testamento, cuando Dios buscaba hombres, la mayoría de las veces Dios les pedía algo difícil y los hombres no lo querían hacer.
Dios se acercaba a alguien y le decía, quiero que hagas esto. Y ellos encontraban 100 razones diferentes para decir, no voy a poder. No sé si te suena familiar. La mayor parte detrás de esa respuesta negativa está el miedo, el temor, el pensamiento de que no soy capaz, no lo voy a poder hacer, no me sale. Bueno, mirá, te invito a pensar en Moisés. Dios lo llama y le dice, hay un pueblo en Egipto, los conocés, 2 millones, 4 millones de personas, quiero que vayas y los liberes. Y Moisés le dice, ¿qué? No, Señor, no sé hablar, soy soy tartamudo, no me salía la palabra. No me van a escuchar, se van a burlar, no, Señor. ¿Cómo es esto posible? Y la respuesta de Dios a la queja de Moisés es Éxodo 4:12. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le dijo, no sé hablar. Dios le dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios prometió estar con Moisés. Aun cuando él no se consideraba apto, lo capacitó y le dio herramientas. Le dijo, después de que se quejase 3 veces, le dijo, ¿no querés hablar? Perfecto. Aarón va a hablar por vos. Pero yo te llamé y yo te voy a hacer llegar a la meta. Cuando Dios te elige, tené por seguro que por más de que pongas muchas excusas, si Dios te eligió, no se va a cansar hasta no cumplir lo que Él quiere que hagas. Moisés dejó un sucesor que fue Josué, que tuvo miedo, tenía la tarea de meter al pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Dios también estuvo con Josué. El profeta Jeremías tuvo una comisión por parte de Dios en donde le dijo, vas a ir y vas a predicar. Ahora, no te van a escuchar. Y si te escuchan, no van a hacer caso. Pero quiero que vayas. Yo te escogí. Y a Jeremías, y lógicamente no creo que le haya gustado mucho la tarea. Si alguien te dice, tenés que ir a hablar con el pueblo de parte mía, nadie te va a escuchar. Si te escuchan, no te van a hacer caso. Lo primero que le agarró a Jeremías fue temor. Y el Señor le responde en Jeremías 1:8 así, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios capacita. No te deja solo, Él es Emmanuel. A los discípulos y a nosotros mismos el Señor nos comisionó. Nos dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles todo lo que el Señor les ha mandado y enseñándoles a cómo observarlo. Y nosotros muchas veces ante este llamado decimos, no, Señor, yo no sé predicar, no sé evangelizar. ¿Qué voy a decir? ¿Se van a burlar de mí? No sé, Señor, no soy capaz. Pero Jesús dijo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una de las enseñanzas que podemos sacar es que las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. ¿Qué quiero decir? Si Dios te llama a hacer algo, Él te ayuda a hacerlo. Dios no te va a pedir algo para después dejarte solo, sin ayuda para que lo hagas. No. Esto es lo que hace Manuel. Él viene a nosotros, nos ayuda cuando nos sentimos amenazados, nos capacita por todo lo que Dios nos manda hacer y se queda con nosotros hasta que todo está hecho. Y lo mejor de todo es que cuando todo está hecho, no se va. Encima bendice.
Moisés decía, Señor, confirma la obra de nuestras manos. Y vaya si no la confirmó el Señor, ¿no? Hasta el día de hoy, en Israel hay un Estado. Gracias a que Moisés un día se levantó de Madián y libertó al pueblo de Egipto. Porque Dios está con Israel. Aun cuando ellos le dan la espalda, Dios está con nosotros. La profecía de Isaías se cumplió. Jehová visitó a su pueblo. Y hoy visita a todos aquellos que lo aceptan, que ponen su esperanza en el Señor. Así que es Emmanuel, Dios con nosotros, ayudándonos en nuestras circunstancias difíciles, respondiendo en forma directa a nuestras oraciones porque Él las experimentó y equipándonos para los retos difíciles que nunca podríamos lograr sin Él. Y ya termino, pero voy a terminar con una parábola de un filósofo cristiano danés, que se llama Søren Kierkegaard. Ni sé si lo dije bien, pero es noruego, chicos, no sé. Dice lo siguiente, me encantó. Supongamos que había un rey que amaba a una joven humilde. El rey era como ningún otro rey. Cada persona temblaba ante su poder y nadie se atrevía a decir una palabra en contra de él, porque él tenía la fuerza para aplastar a todos los oponentes. Sin embargo, este poderoso rey desbordaba por el amor a una joven humilde que vivía en un pueblo pobre de su nación. ¿Cómo iba a declararle su amor a ella? En una extraña manera, su condición de realeza lo ponía en una encrucijada. Si él la llevaba al palacio y la coronaba con joyas y la vestía con vestidos finos, ella seguramente no resistiría, ni se atrevería a oponerse a él. Pero, ¿lo amaría? Ella diría que lo amaba, por supuesto, pero ¿lo haría realmente? ¿O viviría con el temor lamentando la vida que había dejado atrás? ¿Estaría feliz a su lado? ¿Cómo podía saberlo a ciencia cierta? No quería que ella fuera un sujeto servil. Él anhelaba intimidad de corazón. Quería que olvidara que él era el rey y que ella era una joven humilde y dejar que el amor compartido cruzara el abismo que había entre ellos dos. En efecto, solo el amor hace que la desigualdad se pueda hacer igual. El rey, convencido de que no podía elevar a la doncella sin aplastar su libertad, resolvió quitarse su corona, abandonar su lugar de poder, quitarse sus vestidos reales y bajar a ella, vestirse como un mendigo. Se acercó a su casa de campo con un manto suelto, ondeado y gastado, y en ese momento el rey adquirió una identidad totalmente nueva. Él renunció a su trono para declararle su amor y ganarse el amor de ella para siempre. De este mismo modo, el gran rey, mi rey, tu rey, se humilló al adoptar una naturaleza humana en búsqueda de tu y mi corazón. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Las zorras no tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él no tuvo forma de majestad para que le miremos, ni hermosura para que le deseemos. El Dios de quien al final se burlaron, vestido con una capa, fue crucificado llevando una corona de espinas. Este es el Dios siervo. Este es Emmanuel. Y esto es lo que Dios quiso demostrar, su amor por vos y por mí. Él no pudo enviar este mensaje de donde Él estaba hacia donde nosotros estábamos. El abismo que nos separaba era muy grande. ¿Cómo podía comunicar el Creador a su criatura que lo amaba? Dijo, voy a descender, voy a hacerme uno de ellos y en la condición de ellos voy a quitarme los mantos de deidad, voy a ponerme los mantos de humanidad y como Dios hombre voy a entregarme por ellos en la cruz,
entonces sabrán que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas en el cielo y en la tierra, haciendo la paz mediante la cruz. Porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Te introduje diciendo que este era un mensaje de esperanza y llegué al final de mi discurso. Solo tengo una pregunta para hacerte. ¿En dónde está tu esperanza?